Gloria al Señor. Después dicen que el que predica largo soy yo. Ahora sí tengo que resumir, hermano. Gloria al Señor. Y a su nombre. Gloria. Capítulo 5, versículo. Vamos a resumir. Vamos a ir vamos a leer el capítulo 5, versículo 10 al 14. Yo iba comenzando del 1. Pero les explico en el camino. Como dice, friendo y comiendo. Y a su nombre. Gloria. Gloria al Señor. La palabra del Señor se lee honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Verso 10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14 dice: por lo cual dice, ¿quién dice? Dios dice, amén. Despiértate, tú que duermes. ¿A quién tiene que despertar? El que duerme. Vamos a aprender más, hablar más al respecto, desarrollar ese concepto. Y dice: y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice: levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, hermana Tania, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de lo cual, de cuál sea la voluntad del Señor. Cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por tu presencia en medio nuestro, porque nos amas, porque nos libras, porque nos das la victoria. Y no importa la batalla, la dificultad que nosotros Señor, atravesemos, Señor, como seres humanos, como mortales, Señor, en esta vida, en este mundo, Señor, tú nos das la victoria. No importa qué tan grande sea tu enemigo, no importa qué tan grande sea el problema, la dificultad, más grande es el Dios, más grande y poderoso es el que está contigo. No importa qué tan difícil o imposible parezca tu situación, tú tienes y sirves y adoras al Dios de lo imposible. Significa que no hay problema, circunstancia que nos pueda detener, que nos pueda impedir, que nos niegue el hecho de que realmente nosotros somos más que vencedores ante todas las cosas, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Puede sentarse, den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, en los primeros 2 versículos, Efesios 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, yo quiero enfatizar, señalar primeramente, comenzar que esta carta fue dirigida a la iglesia que estaba en Éfeso, o sea, en Grecia. Amén. La Biblia dice que Pablo tuvo una reunión con los ancianos en Milito, creo que se llamaba esa región de Éfeso. Y fue una reunión triste. Hechos capítulo 20 registra que Pablo se reunió con los ancianos y que fue una reunión del alma, de tristeza, porque Pablo les dice: no me volverán a ver más. Pablo sabía, entendía por el Espíritu Santo que era la última oportunidad que él se iba a encontrar en esta tierra con los ancianos. Y los ancianos lloraron y suplicaron, rogaron a Pablo que no se fuera a Jerusalén. Si allá lo iban a arrestar, lo iban a tomar como prisionero. ¿Para qué? Tenía que ir. Pero Pablo les dice que esto es la voluntad del Espíritu. Dios dice que es necesario que yo vaya por allá. Y por eso Pablo dice que es necesario que a través de las tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que Pablo más adelante cae preso, es llevado a Roma y 60. Esta carta fue escrita 60 años después de Cristo, de que Cristo ascendió al cielo, y fue dirigida a la iglesia. Ya conmigo, a la iglesia. Por eso dice en el primer versículo Pablo:
Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos. ¿A quién es dirigida? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero qué interesante es cuando usted comienza a leer esta carta, esta epístola, y usted se da cuenta de que Pablo comienza a mencionar cosas que uno dice, pero esta carta me parece a mí que está siendo dirigida a Sodoma y a Gomorra, pero nunca a una iglesia, por las aberraciones que señala Pablo en esta carta. Y uno dice, pero ¿será posible, chicos, que siempre la iglesia estuvo llena de pecado, de inmundicia, de hipocresía, de mentira? Por eso es importante, hermanos, afirmar y entender que la iglesia es un hospital donde vienen todo tipo de enfermos con problemas de chisme, de hipocresía, de adulterio, de fornicación, de actitudes, de enojo, de un sinfín de fenómenos que afectan la vida y que afectan la sociedad en la que vivimos. ¿Cuántos me siguen? Amén. Entonces, la gente espera ver a una iglesia, espera ver a la iglesia perfección, espera ver a la iglesia, hermano, claro, yo sé que la Biblia dice que somos luz, amén, que somos la luz de este mundo y la sal de la tierra, entendemos eso. Pero Dios no llama perfectos, sino que perfecciona a los que llama. Y la Biblia dice en 1 Corintios también, del versículo 25 en adelante, al 29, dice la Biblia que nosotros fuimos llamados no por ser sabios, sino que a lo insensato del mundo llamó Dios. Amén. A lo insensato del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A los necios y débiles escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Amén. Entonces entendemos, como dice el apóstol, no muchos de vosotros son sabios según la carne. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe, sino que toda excelencia y gloria sea al Señor y a su nombre. Así que la iglesia es un hospital. Está llena de personas que estamos corriendo, estamos luchando, usando la palabra para limpiarnos, santificarnos, consagrarnos, purificarnos y cada día crecer como persona, crecer como ser humano. Porque cuando el hombre se mira en la persona de Cristo e imita a Cristo, crece. Porque parecerse a Cristo, mostrarse como Jesús, actuar como Jesús, eso es alto para Dios. La Biblia dice que Efesios 4:11, que la voluntad de Dios es que todos lleguemos a la altura, al nivel, diga conmigo, altura, nivel del varón perfecto, según Dios Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único hombre, el único ser hecho carne que fue perfecto. Y el que quiere ser perfecto tiene que imitar a Cristo. Por eso nosotros estamos imitando a Cristo. ¿Cuántos me siguen? Amén. Por eso la Biblia viene y repite una y otra vez que seamos del mismo sentir, que tengamos el mismo espíritu, el mismo sentir, la mente de Cristo, el corazón de Cristo. Amén. Que amemos como Cristo amó a la iglesia. Todo es como Cristo, como Cristo, como Cristo. Porque cuando usted hace como Cristo, usted crece, usted escala, usted nivela para arriba y no para abajo. Por eso usted no puede estar imitando a un hombre, siguiendo una dominación. Tiene que seguir a Cristo. Porque solo en Cristo hay perfección. No en denominaciones, no en iglesia, no en... Ojalá fuésemos todos y dirigiésemos todos, como dijo el apóstol, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. La idea es que nosotros lleguemos a ser maestros, modelos, ilustres, pero brillemos con la luz de Cristo, no con la luz propia. Y a su nombre. Amén. Así que lo que Pablo está hablando aquí en Efesios capítulo 5, versículo
2 dice la palabra, versículo 1 dice: se pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Imitadores de quién? Como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó, dice el verso 2, y se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, dice, en olor fragante. Amén. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre, se menciona entre ustedes como conviene a santos. Amén. No nos conviene ni siquiera platicar. No nos conviene ni siquiera escuchar, participar. Porque con el simple hecho de prestar oído, prestar atención o opinar, ya nos ensuciamos, nos manchamos. Por eso la iglesia tiene que entender, o el cristiano que quiere imitar a Cristo, padecerse, crecer, despertar, tiene que entender que no es posible lograr una vida firme, sólida en Cristo Jesús si seguimos haciendo o imitando lo que la gente de afuera hace o imita. Queremos ir al cielo, queremos entrar a la vida eterna, pero queremos seguir practicando, imitando lo que allá afuera se hace y no lo que la palabra de Dios enseña. Ahora voy a proseguir. Entonces, cuando Pablo se dirige, se está dirigiendo a los santos y fieles en Cristo Jesús, pero les dice a esta iglesia: no hay, pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Quiere decir, esta iglesia estaba en la carne, lo decía en otra palabra, en la chuleta. Amén. Eran cristianos chuletas, porque la chuleta es toda carne, no trae hueso. Y hay cristianos que también. Amén. Esta iglesia practicaba un evangelio barato. No había en ellos decencia, no había en ellos los frutos del Espíritu, no había en ellos temor, no había en ellos santidad, como hoy en día entre cristianos pareciese que no fueran cristianos. Personas que visitan una iglesia, pero no son la iglesia. Y esto es fuerte señalarlo, pero esto no es nuevo. Para mi sorpresa, cuando yo leo esta carta, tengo que tener claro que esta carta está siendo dirigida a gente santa y fiel en Cristo Jesús. Pareciera que esta carta fuera dirigida a Sodoma y Gomorra, a la gente que vive en Las Vegas, gente de la ciudad del pecado, que el ambiente todo está contaminado. Entonces, aunque gloria al Señor por las iglesias que se han levantado en Las Vegas, porque hay ministerios allá fuertes que están llevando la luz donde están las tinieblas. Glorifico al Señor por eso. Amén. Pero ojalá que los cristianos fueran a Las Vegas para ir a la iglesia que está allá alabando a Cristo, y no a la iglesia del diablo, el templo de Satanás. Amén. Gloria al Señor. Ahora, la palabra de Dios dice, versículo 4, dice la palabra, dice el apóstol, no se mencionan palabras que no convienen. Versículo 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué es idolatría? Idolatría no solamente es tener la imagen de la Virgen María, o de algún santo, o de algún apóstol, o del mismo Jesucristo, porque la palabra de Dios dice, no te harás imagen de ninguna cosa que está allá arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Tener imágenes y venerarlas, postrarse, orarlas, es idolatría. Idolatría viva. Pero también la Biblia dice que practicar estas cosas también es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque uno la
más llega a amar. Uno llega a venerar el pecado, a disfrutarlo, a enredarse, a apasionarse en él. Y te conviertes en un idólatra. La gente idolatra el dinero. La gente idolatra el poder, la fama. La gente está detrás de los famosos, buscando una foto, buscando ser importante. Por eso la gente tiene una idolatría por ser popular. Quiere que la gente los conozca, quiere llamar la atención, quiere que todo el mundo los vea en las redes sociales. Todas esas cosas que tú amas, lo que tú amas lo idolatras. Lo que tú amas lo idolatras. Por eso dice la Biblia que amar al dinero es tener el dinero por Dios. Porque no puedes amar a dos señores, dice la palabra. O sea que el dinero se convierte en un Dios. ¿Por qué? Porque lo amas. Y todo lo que tú amas lo conviertes en un Dios. O sea, lo idolatras. Por eso Jesús dijo, no puedes amar más hijo, mamá, esposa, ni aún tu vida puedes amarla más que a mí, porque vas a estar idolatrándote a ti mismo. Hay gente que ha idolatrado su propia figura física. Son idólatras del fisiculturismo, del cuerpo, de la imagen, de la belleza. Dice la Biblia, todas estas cosas, avaricia, fornicación. La palabra dice que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, entrará al reino de Cristo y de Dios. O sea que idolatrar no solamente es construir o comprarse una imagen, sino es amar algo más por encima de Dios. Eso es idolatría. Todo lo que tú amas o pongas de primero antes que Dios, lo estás idolatrando. Puede ser tú mismo, puede ser el dinero, puede ser tu vida, tu familia, cualquier cosa. A mí me dejó anonadado en un momento. Escuché un testimonio de una persona que Dios le permitió, le mostró el infierno. Y esta persona vio una mujer, una madre en el infierno. Bueno, hay muchas, pero ¿por qué estén allá? Eso es lo interesante. Y le pregunté, ¿por qué estás en el infierno? Y él le dijo, porque yo puse mis hijos antes que Dios. Y la Biblia dice, todo avaro, toda inmundicia, todo fornicario, todo idólatra no tendrá parte en el reino de Dios. Por eso todo lo que tú pones antes que Dios lo idolatras. El trabajo, el dinero, cualquier cosa. Y yo digo, ante la sociedad esta era una madre ejemplar, pero ante Dios era una idólatra. Porque tú no puedes poner a nada ni a nadie antes que Dios. Y a su nombre. Esto no lo puede digerir mucha gente. Por eso en Juan 6 la gente decía, dura es tu palabra, ¿quién podrá soportarla? ¿Quién la puede recibir? Esto ante muchos es una ofensa, es un insulto. Pero para el entendido, sabe que Dios tiene que ser primero que yo, primero que nada, que nadie y que todo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Oh, yo no puedo aceptar que mi mujer me ame más a mí que a Dios, o sus hijos más que a Dios. Porque Dios, sin Dios yo no fuera nada. No fuera nadie y no tuviese nada. Y si tengo algo es gracias a Dios, entonces tengo que honrar a Dios
más que el premio, más que la bendición, más que... Y a su nombre. Amén. Hay gente que lo está viendo así seria, como que estuviera hablando aquí Nicolás Maduro. Ya cambió el discurso. Ya cambió el discurso. Ahora es víctima. Gloria a todos, gloria al Señor. La palabra del Señor dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen, dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Verso 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y le está hablando a la iglesia, a los santos, a los fieles. Pero ¿qué tipo de congregación era la que existía en Éfeso? Yo pensaba que esto solo ocurría en el siglo XX o XXI. Pero me doy cuenta que es la misma novela, es la misma historia, es el mismo drama. Siempre hubo perversión, siempre hubo división, siempre hubieron chismes, siempre la iglesia fue un hospital, es un hospital y será un hospital de enfermos, de maniáticos, de locos, pero es un hospital. El caso es que Cristo es el médico, es el doctor, la palabra de Dios es la medicina y el Espíritu Santo es la enfermera que nos cuida y nos ayuda a restaurarnos. Y el Padre es el que paga todas las cuentas, es el dueño del hospital. Y a su nombre. ¿Cuántos tienen a Cristo por su doctor, por su médico? Aleluya. La palabra de Dios dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Verso 13: más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, dice, de los muertos, y levántate de los muertos. Amén. La Biblia dice que antes estábamos muertos en delitos y... ¿Cómo está el hombre que vive en delitos y pecados? ¿Está dormido o está muerto? ¿Cómo está el hombre que vive en delitos y pecados? ¿Vivo, dormido o muerto? ¿Y cómo está el cristiano que practica las aberraciones del mundo? ¿Está muerto o está dormido? Medio muerto y medio dormido. No. Si la Biblia dice: despiértate tú, ¿a quién está diciendo? A los fieles y santos en Cristo Jesús, que están viviendo y practicando las aberraciones del mundo. Vosotros que en otro tiempo erais tinieblas, pero ya no sois tinieblas, pero están dormidos. O sea que la iglesia no está muerta, porque Cristo la perdonó, la limpió, la purificó. El que está ahora en Cristo tiene vida eterna. Pero usted sí puede dormir. Usted puede padecer. El diablo manda demonios a las congregaciones para desactivar, para enfriar, para dormir las personas. Entonces, ¿qué hace usted cuando duerme? ¿Qué hace cuando usted duerme? Aparte de roncar e incomodar al otro. Cuando usted duerme, usted hace nada. Cuando usted está dormido, usted no hace nada. Y cuando un cristiano está dormido, también hace.
dice que tú estás durmiendo en la inactividad. Estar inactivo es igual, es equivalente a estar dormido. Y Dios dice, despiértate. Tú que duermes, no estás muerto, estás dormido. Y levántate entre los pecadores, entre los impíos, entre los incrédulos. Levántate entre los muertos. O sea, ¿qué haces tú durmiendo al lado de los muertos? ¿Qué haces viviendo, imitando lo que hacen los muertos? ¿Qué hace un muerto? Duerme. Descansa. Y tú no tienes que estar imitando lo que hace un muerto. ¿Entiende usted la profundidad de este versículo? Efesios 5:14. Amén. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso a Cristo, hermano, para que no se me vaya a dormir. ¿Qué hace que duerme? Nada. Pues entonces haga algo para que no se duerma. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por lo cual no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Ahora, versículo 10 y versículo 17 dice algo muy relativo. Versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué dice el 10? Que hay que comprobar lo que hay, o sea, comprobar, confirmar, afirmar, descubrir, encontrar lo que es agradable al Señor. Amén. Y el versículo 17 de Efesios 5 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. Que hay que ser entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Quiere decir, hay mucha gente que no ha comprobado, no ha encontrado qué cosa es bueno y qué cosa es malo, qué cosa es la voluntad del Señor y qué cosa es flojera, es pereza, es carnal. Así estaba la iglesia y así está la iglesia. No estoy hablando de esta iglesia en específico, la iglesia de Cristo en todo el mundo. La gente no ha encontrado cuál es la voluntad de Dios. Y cuando la Biblia dice, para que encuentres, seas entendido y compruebes cuál es la voluntad del Señor, es que hay gente que no sabe a lo que Dios la está llamando. Hay gente que no sabe qué cosa debe de hacer y qué cosa no debe de hacer. Hay gente que hace de todo. Alaba al Señor y sirve al diablo también. Está aquí con un pie adentro y con un pie afuera. Pero en Efesios 5:10 dice, y el verso 17 dice lo mismo. En el 10 dice que hay que comprobar cuál es la voluntad del Señor, y en el 17 dice que hay que ser entendido de cuál sea la voluntad. Usted tiene que entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es su mundo, cuál es su vida, cuáles son las cosas que usted debe de practicar, su disciplina, hasta dónde tiene usted los límites, las restricciones. Hay lugares donde usted no debe ni entrar y hay lugares donde usted no debería ni de salir. Y a su nombre. Pero hay que ser entendido, solo alguien entendido. Pero la iglesia de Éfeso no entendía nada. ¿Por qué? Porque está en fornicación, en adulterio, en inmundicia, en idolatría, en toda avaricia, todas esas cosas. Y estaban adorando. Y Pablo le llama y le dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están fornicando, que están hablando, que están chismeando. Nosotros somos santos no porque somos perfectos, sino por la gracia, por la sangre de Cristo somos santos. Pero santos bajo, bajo perfección, santos en proceso. Por eso dice la Biblia en Filipenses 1:6, en esto estoy seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día del fin. Es decir, la perfección no se va a alcanzar hasta que muramos. Así que no se extrañe si me equivoco. Yo no tengo que extrañar si usted se equivoca. A mí lo que me debe de extrañar es que usted se equivoque y se siga haciendo el sonso. Que no admita. Eso es extraño. Pero estamos viendo una iglesia a la cual
el apóstol se dirige desde la cárcel de Roma a los santos y fieles. Pero ¿qué congregación era esta? Pero así es. Una congregación que no entendía cuál era lo bueno y cuál era lo malo. Una iglesia, un tipo de persona que aún no sabe qué cosa es y qué cosa no hacer. La gente está perdida ahora. Escucha canciones, escucha himnos, coros y escucha también el diablo del mundo. Las dos cosas. Danza aquí en la iglesia y también mueve la colita allá afuera. Las dos cosas. Eso es así. Reprende la iglesia al diablo, le grita, lo maltrata, le insulta al diablo y también al prójimo allá afuera. Con la misma boca alaba a Dios y con la misma que alaba a Dios maldice a la creación de Dios. Fuentes, dice nubes sin agua, dice el libro de Judas. Nubes sin agua. Fuentes amargas y dulces. Cuando la Biblia dice no puede dar una misma fuente, agua dulce y agua amarga. Por eso, si una fuente no puede producir dos tipos de agua, porque un ser humano tiene que ser cristiano y lo otro. O sea, hay que definirse, hay que entender. Y el que no ha entendido es porque está dormido, papá. Está roncando al lado de un muerto. Está durmiendo al lado de una tumba. Está roncando al lado entre dos cadáveres. Usted no tiene que estar dormido entre dos cadáveres. Usted tiene que estar despierto. Porque el que está despierto está haciendo algo. Y el cristiano que está activo es porque está despierto, y el que no es porque está roncando en la carne. Oh, qué duro es esto. Pero yo estoy predicando palabra de Dios. ¿Me escuchan? La palabra despiértate viene de una palabra griega, eskeiro, que significa que también se aplica en el sentido de levantar, agitar contra uno mismo. Es decir, despertar. Usted para despertar usted tiene que levantarse de la cama, de la silla, del colchón. Tiene que agitarse contra usted mismo, sacúdase. Pablo decía, golpear el cuerpo, agitarlo. Y dice Pablo, también esta palabra significa provocar, levantarse de un asiento o cama, construir o erigir. Eso significa, esa es la raíz etimológica o la raíz, la etimología de la palabra despiértate del griego. Significa construir, significa erigir, significa estar de pie, no acostado ni sentado. Y el soldado se conoce que es soldado aun cuando come, porque cuando el soldado come no lo hace sentado. ¿Cómo come el soldado? Parado. La iglesia tiene que, ese es el concepto original de la iglesia. Y la palabra dormir viene de una palabra griega que también se emplea en el sentido de ceder a la pereza y el pecado. Dormir, de la palabra griega original, también se emplea con el sentido de ceder a la pereza. Es decir, cuando usted lo domina la flojera, usted está durmiendo.
Una cosa es pecar y otra cosa es vivir en el pecado. La diferencia entre el impío y el cristiano no es que uno peca y otro no. Todos pecamos. Pero una cosa es pecar y otra es vivir en el pecado. ¿Está claro? ¿Estamos claros? Porque yo a nadie le voy a negar que no peco. Y nadie me puede negar a mí que no peque. Yo no voy a ir a convencer a un inconverso, a un incrédulo, de que yo soy perfecto, que no peco. Pero sí lo voy a convencer, viviendo para Cristo, de que yo no vivo en el pecado. Que cuando peco y al confesar mis pecados, Dios es fiel y justo para limpiarme y librarme de toda maldad. Y que tengo abogado ante el Padre, Cristo, que aboga por mí, diciendo: mi sangre lo compró, yo pagué por él. Él no vive en el pecado. Pero cuando confiesa su pecado, es digno de mi pureza, de mi perdón. Es digno de mi perdón. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y a su nombre.